Muy buenos días a todos. Mientras nuestros compañeros van haciendo su espacio para incorporarse, eh, vamos entonces a dar inicio a nuestra actividad de hoy. Pues sean ustedes bienvenidos con la mejor disposición por encontrarnos hoy Ya en este empezó. espacio virtual. Bien, nuestros compañeros que aún mantienen su celular, perdón, su micrófono activo, pues ya ellos irán tomando referencia de la información que le estamos indicando. Me gustaría iniciar este encuentro de hoy, pues retomando un poco las ideas que se habían discutido en el encuentro previo, donde tuvimos la oportunidad no solamente de interrogarnos sobre qué podría ser la epistemología y qué papel puede jugar justamente la epistemología dentro de nuestro plano de acción, considerando que nosotros nos encaminamos hacia un proceso investigativo que involucra, entre otras cosas, asumir un objeto de estudio, una forma de estudiar ese objeto de estudio y luego pues de plasmarlo. Y como lo estábamos indicando en el encuentro previo, tenemos una estructura que cumplir. Y por eso parte de nuestros productos académicos a entregar en esta unidad curricular es un pequeño esbozo, un pequeño borrador, que no tiene que ser el definitivo, obviamente, una pequeña aproximación a lo que va a ser nuestro capítulo 1 y nuestro capítulo 3. ¿Por qué estos dos capítulos? En el capítulo 1 nosotros debemos exponerle al público lector, a esas personas con las cuales nosotros nos vamos a comunicar a partir de nuestro producto, cuál es el objeto que nosotros pretendemos estudiar. Y no solamente cuál es el objeto, sino convencerlos de la existencia de una problemática en ese contexto particular que nosotros hemos seleccionado. Y en el capítulo 3, por supuesto, vamos a plasmar algunos elementos que están vinculados con el aspecto epistemológico. Eh, Vamos a darle autorización a nuestro compañero para que pueda, pues, tener la posibilidad de grabarlo. No hay ningún inconveniente. Como les estaba diciendo, nuestro capítulo 3 nos permite plasmar lo epistemológico, es decir, cómo es la ruta metodológica a seguir, cuál es el enfoque, cuál es el paradigma, cuáles son nuestros informantes, cómo vamos a analizar la información recibida y convertirla en riqueza teórica para nuestro trabajo doctoral. Sin embargo, antes de proceder a plasmar esos elementos dentro de nuestro trabajo doctoral, pues debemos considerar algunas informaciones previas. Por ejemplo, necesitamos reconocer cuáles son los paradigmas dentro de los cuales nosotros nos vamos a mover. Entonces, inicialmente en el encuentro previo habíamos dicho que nos podíamos mover en el campo de lo positivista o del campo de lo interpretativo. Eso asumiendo que podíamos reconocer ya dos paradigmas. El paradigma positivista que nos ubica en las investigaciones cuantitativas, que también son válidas dentro del campo doctoral. Entonces, bueno, si podemos ubicarnos dentro del campo numérico, descriptivo, cuantitativo, porque esa es nuestra inclinación y deseamos hacer un abordaje de esa naturaleza, nos ubicaríamos dentro del paradigma positivista. Si nosotros queremos hacer una investigación de orden cualitativo, interpretando, buscando significados, acercándonos a esa otra persona, a ese actor que es un informante clave y cuyas experiencias traduce a través de una entrevista, pues entonces yo me estaría ubicando en el paradigma interpretativo, donde mi acercamiento no modifica absolutamente nada de la realidad porque me acerco es para ser sensible en esa búsqueda y captar esos significados ocultos, esos sentidos, esas conexiones intelectuales que se dan entre los actores dentro de un espacio educativo, las interacciones que allí suceden y trato de interpretarlas como el paradigma lo dice. No obstante, algunas veces pretendemos ser un poco pues más usados y queremos cambiar el mundo con nuestra investigación y ese mundo es nuestra institución. Entonces estamos trabajando dentro de una institución educativa que amerita una transformación. Y yo quiero ser agente de cambio, yo quiero ser no solamente la persona que investiga, sino el agente que produce cambio y transformación positiva dentro de ese contexto. Entonces ahí estaría ubicada dentro del paradigma sociocrítico, es decir, intervengo activamente, críticamente sobre una situación social y educativa para transformarla, para cambiarla
para valorar el cambio e inclusive seguir mejorando en un proceso circular o espiral. Luego entonces pudiéramos considerar que podemos abarcar inclusive nuestra amplitud de pensamiento. No queremos hacer cambios, no queremos solo interpretar, menos queremos describir numéricamente, sino que queremos ver la realidad como un campo muy complejo. Y trataríamos de observar a los sujetos, a los actores educativos, como individuos que interactúan en una ecología de pensamiento y de experiencias. Es decir, somos parte de un planeta, somos parte de un conjunto donde el ambiente es complejo, es convulso, es dinámico, y esa perspectiva sobre la realidad nos hace asumir otros elementos, no solamente los educativos, los didácticos como tal, los pedagógicos, sino tal vez avanzar a otros aspectos, considerar la dimensión emocional, por ejemplo, la dimensión comunicacional, porque algunas veces cuando no somos capaces de expresar nuestros pensamientos ni nuestras emociones, el aula se convierte en un espacio vacío, sin sentido. Entonces, si nos ubicamos allí con esa amplitud de pensamiento y esas miradas un poco más dilatadas, podríamos pensar que estamos muy bien ubicados dentro del cuarto paradigma, que será el paradigma complejo. Si pretendemos avanzar un poco más y ubicarnos dentro de las vertientes actuales, dentro de lo que es lo que está en la palestra como el último aporte epistemológico, pues tendríamos que ir al paradigma transcomplejo. ¿Qué significa en este caso la transcomplejidad como, digamos, soporte epistemológico y metodológico para poder abordar un hecho educativo? Significa darnos cuenta de que no solamente somos sujetos que estamos en un mundo donde las interacciones son relevantes y determinan una incidencia fundamental sobre nuestras vidas, sino que nosotros también como parte de ese mundo aportamos a los cambios, pero estamos interactuando de tal manera que la mirada de quien investigue no se puede hacer desde una sola disciplina. Es decir, tenemos que abrirnos a esa ruptura de fronteras y combinar disciplinas en el abordaje de un objeto de estudio. Entonces aparece lo transdisciplinar. No solamente lo inter, donde nos comunicamos con otra disciplina, sino lo transdisciplinar, donde nosotros podemos abordar la mirada desde la psicología, desde la cognición como tal, como si fuésemos psicopedagogos, como si fuésemos estadísticos, como si fuésemos... Es decir, allí vamos a estar plasmando posiciones diferentes, miradas diferentes, apreciaciones diferentes, no solamente la mía, sino bajo el apoyo de los demás. Trabajar en un producto investigativo transdisciplinario implica trabajar en conjunto, en equipo. No podemos hacerlo pues solos, digamos, abarcando la totalidad de las disciplinas, sino siempre con el apoyo de los terceros, pues que nos permiten hacer esas miradas más amplias. Ahora bien, si reconocemos estas 5 formas de ubicarnos, es decir, estamos ante un objeto de estudio y tenemos 5 sillas alrededor en las cuales podemos sentarnos y ubicarnos para poder analizar dicho objeto, lo primero que debemos tratar de ubicar, más allá del objeto de estudio bien definido, es con qué profundidad lo queremos valorar. Si nosotros definimos esa profundidad, entonces estaríamos determinando indirectamente en qué posicionamiento epistemológico me voy a ubicar. Si también pensamos en la forma como me voy a comunicar y a relacionar con ese objeto de estudio, ya estaríamos de alguna manera determinando nuestro camino aproximativo o metodológico. Y si finalmente nosotros decidimos cómo queremos explicarle al mundo esa apreciación que estamos haciendo, decidimos exactamente en cuál de esas sillas nos vamos a ubicar. En la descriptiva del positivismo o en la interpretativa, propiamente del paradigma interpretativo, o tal vez en la sociocrítica porque pretendemos hacer transformaciones. Y así entonces decidimos en cuál de ellas nos vamos a ubicar. Entonces, el primer paso Mira, yo parece. dentro de este proceso tan complejo que vamos a realizar es decidir qué queremos observar, qué queremos estudiar y desde qué perspectiva lo vamos a hacer. Generalmente nosotros cuando estamos desarrollando un trabajo doctoral nos ubicamos en el paradigma interpretativo, es decir, casi siempre es la naturaleza del investigador la que se ubica allí en ese espacio.
Y si observamos en los productos de la mayoría de las universidades que ofrecen estudios doctorales, pues el 90 o más por ciento se está ubicando en el paradigma interpretativo y asumen la investigación cualitativa precisamente como enfoque de aproximación. También algunos, por supuesto, se ubican dentro del enfoque mixto, que también es totalmente válido. No obstante, quisiera hoy profundizar un poquito más en lo cualitativo para que ustedes determinen si es esto lo que a ustedes les va a permitir aproximarse a su objeto de estudio. Porque hemos tenido unos días para reflexionar sobre qué quisiéramos estudiar. Entonces, ya posiblemente algunos de nosotros tengamos una pequeña idea de lo que es el objeto de estudio, pero no estamos seguros de cómo estudiarlo. Bien. Entonces, precisamente hoy quisiéramos saber si es esta investigación cualitativa, si es este enfoque cualitativo el que nos va a permitir acercarnos de buena manera. Y si decidimos irnos por este camino, entonces tendríamos que decidir después también cuál es el método de aproximación, cuál es el método epistemológico apropiado, porque podría ser la fenomenología, podría ser la hermenéutica, podría ser el análisis del discurso, es decir, vamos a tener diferentes vertientes y debemos irnos por una de ellas. Por supuesto, eso depende del objeto de estudio. Entonces, bajo el supuesto de que estuviésemos haciendo una investigación, por ejemplo, que se aboque a determinar cuál es la perspectiva desde la cual el periodismo muestra el feminicidio en el campo de América Latina o en el contexto de Colombia, por ejemplo, para ubicarlo en un país determinado, pues entonces yo creo que el análisis del discurso sería el camino adecuado para poder ubicarme en esa observación precisa del abordaje del feminicidio en ese periodismo que nosotros estamos valorando. Pero si nosotros pretendemos, por ejemplo, investigar sobre eh, el impacto, digamos, de las enseñanzas que se ubican en lo que se denomina la comunalidad, ¿sí? O sea, la enseñanza contextual. En las comunidades indígenas, vamos a suponer, del norte del país, entonces podríamos decir que tal vez lo fenomenológico es lo apropiado, porque me voy a insertar con una óptica descriptiva inicial para después interpretar la realidad que allí sucede. No debo recurrir a textos directos en el sentido de que ya no es el periodismo, la carrera como tal, es la educación y el fenómeno educativo permite ser apreciado e interpretado. Entonces, son diferentes maneras de acercarnos. Ahora bien, vamos a suponer que nosotros decidimos hacer un trabajo de orden cualitativo. No queremos ubicarnos en lo descriptivo, anulamos esa posibilidad, no queremos ubicarnos en lo mixto y tampoco, disculpen, tenemos aún algunos compañeros con el micrófono activo. ¿Ok? ¿Alguien más? Ajá, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, si fuese así y no queremos describir cuantitativamente, ni tampoco queremos transformar, vamos a suponer que nos estamos ubicando en lo cualitativo. Entonces, debemos entender, bueno, ¿qué es lo cualitativo realmente? ¿Qué debemos entender como enfoque cualitativo y por qué ha surgido? Es decir, debemos tener una aproximación, digamos, más certera sobre qué es lo que significa este enfoque. Bien, entonces, en primera instancia, vamos a retomar algunos pensamientos, algunos constructos que nos anuncian dos autores esenciales dentro de este campo, como lo son Denzin y Lincoln. Ellos indican que la investigación cualitativa es un campo de indagación por derecho propio, que entrecruza disciplinas, campos y problemáticas. En esta primera idea es muy importante lo que expresa respecto a que entrecruza disciplinas. Justamente esto es lo que ha abierto las puertas a que en la actualidad, y sobre todo en las últimas 2 décadas, este entrecruzamiento de disciplinas y miradas abra la posibilidad de hacer investigaciones transcomplejas. Es decir, no desde la parcela de conocimiento que yo manejo, sino con el apoyo de miradas alternas, miradas diversas sobre el mismo objeto. Se dice también, estos autores así lo plantean, que la investigación cualitativa es una actividad situada que ubica al observador en el mundo y que consiste en una serie de prácticas materiales e interpretativas. Primero nos dice que es una actividad situada. Por tanto,
Si yo deseo focalizar mi atención en un contexto espaciotemporal específico, por ejemplo, en la escuela ubicada en el municipio de Los Patios, departamento norte de Santander, yo estoy indicando situacionalmente cuál va a ser mi foco de atención. Allí entonces tengo una institución que está en un contexto particular y entonces está situada la investigación. No es una investigación que pretende aportar números para inferir o para hacer inferencias sobre una población. Lo que vamos a hacer es focalizar en un contexto particular para interpretar lo que allí sucede. Entonces, importante, si lo que pretendo es focalizar mi atención en una institución particular, en una realidad que puede ser muy singular, que puede ser totalmente diferente a la que se observa en otro departamento, en otro país, en otra región, entonces estamos hablando de una actividad investigativa situada que me permite pensar que mi enfoque apropiado es el cualitativo. También se nos dice, acá lo aparece expresado por Denson y Lincoln, que allí se hace visible el mundo, pero también lo convierte ese investigador en una serie de representaciones. Entiéndase lo siguiente, cuando se hace investigación cualitativa o cuando se asume o se adopta este enfoque como tal, nosotros nos acercamos de una manera sigilosa pero sensible al objeto de estudio. Si yo deseo, por ejemplo, hablar sobre las emociones positivas y negativas que se viven en el aula en la enseñanza de la matemática, entonces me acerco a los estudiantes observando, apreciando cómo son sus gestos, cómo sus miradas expresan temor, cómo su expresión corporal cambia cuando se habla de examen de matemática, con qué temor aborda el hecho de tomar un lápiz para poder resolver un problema matemático. O sea, cómo se manifiestan en él y yo voy interpretando esa realidad, pero no basta con observarlo. Yo necesito hablar con ese sujeto que es el que vive esas experiencias. Por tanto, me acercaría también con otro instrumento que podría ser perfectamente el guión de entrevista. Entonces yo podría asumir dos técnicas, la técnica de la observación, la técnica de la entrevista. En la observación utilizo una lista de cotejo para marcar mis apreciaciones y en el guión de entrevista, que es el instrumento, pues ubico los ítems, las interrogantes apropiadas que me permitan desentrañar eso escondido, eso que está allí, que el sujeto sabe que siente, pero que yo necesito que él me lo diga. Entonces, todo eso que me puedan indicar, yo lo transformo y lo que obtengo es una representación de su verdad, una representación de su realidad, de su vivencia, de su experiencia. Por eso insisto que la investigación cualitativa no describe numéricamente para inferir. La investigación cualitativa interpreta realidades situadas. Entonces, si esa es nuestra intención al evaluar algún objeto de estudio que ya puede estar dando vueltas en nuestra mente, entonces estaríamos encaminados de esta manera, visualizando entonces este tipo de situación. Por supuesto, esta investigación tiene muchas ventajas, tiene pues unas oportunidades inmensas de enriquecer el campo de conocimiento en función de los acercamientos que se hagan. Insistimos en lo que dice Denson y Lincoln cuando nos indican allá que la investigación cualitativa es un puente entre las visiones tradicionales y las nuevas perspectivas interpretativas. ¿Qué significa esto? Pues que la investigación cuando se aborda desde este enfoque permite olvidarnos un poco de la descripción numérica, del modelado matemático, del planteamiento de esquemas cerrados sobre fenómenos, porque nos abrimos a nuevas formas de interpretar y a nuevas perspectivas de apreciación de la realidad. Justamente la investigación cualitativa surge ante la necesidad de dar estas nuevas miradas, de explicar e interpretar de otra manera esas experiencias, pero también de dar respuesta a otras necesidades de cambio social, porque lo numérico solamente me hace una descripción desde una dimensión particular, pero no me permitía ir más allá de lo sensible, ir a las experiencias propias de los sujetos y reconocer qué requerían ellos, qué ameritaban, qué querían, qué necesitaban. Hay otra autora que es importantísima dentro de esta perspectiva interpretativa y justamente en el enfoque cualitativo, que es Basilachis. Ella nos indica que hay que reconocer que cuando nos ubicamos en este enfoque, pues nos manejamos en formas alternas de conocer y producir conocimiento.
venciendo las tensiones entre legitimación y creación. Lo que nos quiere decir es que se generan conocimientos de nuevas formas. Esto es un acercamiento que es bastante amplio, no tiene un camino estricto, sí, claro, tiene una metodología a seguir, pero es tan rico el producto que se obtiene que muchas veces quedamos con deseos de profundizar y abordar de otras maneras ese mismo objeto de estudio. Pero se crean otras cosas porque el conocimiento que se genera acá es un conocimiento que se construye socialmente. Ese conocimiento no depende solamente de mi posición como investigadora, va a depender también de los actores, de lo que ellos me han querido indicar, de lo que ellos han aflorado, de lo que ellos expresen, de la manera como se han manifestado, porque es esa realidad, esa alteridad lo que yo necesito plasmar luego en un discurso escrito, que es mi trabajo doctoral. Se dice que también esas formas diferentes de producir conocimiento vencen las tensiones entre legitimación y creación. Realmente cuando se busca legitimar, como allí lo indican, pues nos estamos ubicando más en el plano de lo positivista. Bien, es decir, el que se ubica en el plano positivista cuantifica y describe el fenómeno y pretende que a través de ese modelo matemático que se cumple bajo ciertas condiciones y variables, se legitima el conocimiento. Entonces, si tenemos un input, una entrada, con este modelo de representación de la realidad, garantizamos la salida de esta manera. Por tanto, se legitima el conocimiento a partir de ese modelo. Mientras que acá se intenta crear, generar conocimiento socialmente, y entonces la legitimación tiene otra perspectiva. Quizás una de las crisis más fuertes a las que se ha sometido este enfoque es la crisis de legitimación, como ya vamos a ver más adelante. Por tanto, siempre es interesante reconocer cómo garantizamos después que eso que hemos plasmado pues es legítimo, es lo real que se plantea, no está sujeto a ningún sesgo ni a ningún error de interpretación. La parte de validación cumple un papel muy importante dentro de este proceso investigativo. También insiste Basilachis en que el reconocimiento de la copresencia de una multiplicidad de formas de conocimiento impulsa al investigador a acercarse con mayor sensibilidad. Esto es muy importante. Reconocemos que coexisten diversas formas de acercarnos al conocimiento, diversos enfoques, diversas maneras. Es decir, hay múltiples caminos. Pero entonces, dependiendo del camino, vamos a ser como investigadores más o menos sensibles. Bien, en todo caso, debemos colocar nuestro propósito y nuestro mejor esfuerzo por acercarnos con la mayor sensibilidad. Es decir, tengo 5 profesores que se han prestado por su disposición a ser entrevistados. Debo tener ese posicionamiento asertivo en la comunicación, esa cercanía con esos sujetos, para que cuando yo los interrogue en mi entrevista, no solamente se sientan cómodos al expresar sus posiciones, sino que yo pueda reencauzar su camino en caso de que se vaya o sea a otro lado la respuesta y ubicarlo en lo que yo necesito que él me diga, porque puede ser que dentro de su descripción se aleje del propósito investigativo y yo debo retomar a través de una pregunta alterna dentro de ese campo semiestructurado de preguntas para que él retorne y entonces aporte lo que yo deseo que aporte realmente. Sin embargo, Basilachis nos hace mención a un aspecto que pues nos puede mover un poco el piso. Es el siguiente. Ningún método puede captar todas las sutiles variaciones de la experiencia humana. Parece fuerte lo que comenta, pero es cierto. Bien, aun cuando el enfoque cualitativo es excelente, nos permite pues ubicarnos dentro, digamos, dentro de posiciones muy interesantes de acercamiento a la realidad, nosotros en ningún momento podemos garantizar que justamente es el único camino o, por ejemplo, desde lo fenomenológico, la única forma de apreciar el objeto de estudio y tampoco podemos decir que esa es la realidad absoluta. Porque si bien hoy, por ejemplo, en una institución educativa podemos apreciar un problema particular sobre comportamientos disruptivos, hacemos nuestra investigación y valoramos ese producto, puede ser que dentro de 6 años esa realidad haya cambiado y el método de acercamiento para estudiarla ya no corresponda al que yo utilicé, sino que puede ser otro.
Entonces no podemos garantizar que ningún método me permite pues captar todas esas variaciones de la experiencia humana, porque la experiencia como tal es singular, pero también es dinámica, es cambiante. Existe una metamorfosis constante dentro de esos procesos educativos y así, pues eso lo determina justamente la intervención de los actores principales, que son los humanos. Por tanto, este pensamiento pues nos lleva a otro tipo de reflexiones. En todo caso, pues Basilachis, desde su posición tan crítica, nos abre a nuevas posibilidades de apreciación. Lo primero que nos indica es eso, que no podemos garantizar ni que este enfoque ni que ningún otro método pues nos va a permitir justamente alcanzar la densidad deseada en la descripción que nosotros podemos hacer. Bien, aceptando eso como punto de partida, pues podemos entonces preguntarnos justamente qué pasa con la valoración cualitativa, es decir, qué ocurre en este sentido con este posicionamiento respecto al estudio de los fenómenos que a nosotros nos llaman la atención, que son los fenómenos educativos. Primero, ella ofrece algunas ventajas. Por ejemplo, permite descubrir y redescubrir realidades. En el campo educativo, por ejemplo, cuando hablamos de evaluación, nuestra perspectiva como docentes es que la evaluación es un proceso necesario, es un proceso inclusive que categoriza los comportamientos, los procesos cognitivos y los avances del estudiante y, pues, por tanto, si nosotros pretendemos hacer un seguimiento, pues debemos recurrir a ella. Pero puede ser que la perspectiva del estudiante con respecto a la evaluación es que es sometido a una posición traumática, que se siente tenso, que cree que lo que se le pregunta no se ajusta a lo que él esperaba que se le preguntara, que genera siempre una discordancia entre lo que él creyó que había plasmado y lo que el profesor juzgó que había plasmado. Entonces, son posicionamientos diferentes. Entonces, se redescubre esa realidad. Es el mismo fenómeno, pero visto de dos maneras diferentes. Entonces, cada posición, pues, aporta y en función de eso pudiéramos descubrir entonces que hay caminos que no se han recorrido. Por ejemplo, hasta qué punto no se le ha dado el valor que requiere la evaluación formativa dentro del proceso de enseñanza de ciertas áreas. Eso es un camino que se puede abrir. Pero también, pues, posibilita la realización de interpretaciones y también de argumentaciones desde una pluralidad de posiciones. El enfoque cualitativo como tal no se cierra a una sola mirada, sino que se puede apreciar desde diferentes puntos y luego todo eso lo entrecruzamos en la triangulación. Importante lo que comentábamos la vez pasada respecto a que podemos triangular lo que nos dicen los diferentes informantes o las diferentes fuentes y contrastar también lo que me han dicho esas fuentes, esos actores, con lo que han alcanzado otros estudios. Por tanto, mi posición, que es particular, puede diferir de lo alcanzado por otro investigador en otra investigación. En todo caso, lo que se pretende es vencer el énfasis en la inferencia causal. Esto lo que nos indica es que desde el paradigma previo que se manejaba, que era el positivista, siempre estábamos buscando la relación entre causas y efectos. Bueno, si la intensidad de este factor incrementa, entonces la respuesta también puede variar. En este caso, no es así la relación que nosotros queremos buscar. No se quiere descartar, ya te doy la palabra, Ernesto, dame un minutico, no se puede descartar la relación entre elementos causales y elementos consecuentes. Por supuesto que la existen, pero esas relaciones nosotros no las queremos plasmar de un modo numérico, de un modo descriptivo exactamente, como en un modelo matemático, sino buscar relaciones internas al proceso, al fenómeno que se estudia. Ya veremos entonces cómo esto se puede reflejar en cierto objeto. Adelante, Ernesto, te escucho, por favor. Sí, te estamos escuchando. Adelante. Doctora, buenos días para usted y para todos los compañeros. Bueno, doctora, de verdad que esto que usted está mencionando ahora me, me mueve para hacerle este tipo de, digamos, de consideración. Usted sabe muy bien que hay una fuente documental muy importante que es la investigación educativa, claves teóricas. Ese documento es de María José Albert Gómez. Eh, Ella claramente aquí esboza
y plantea de que para inferir la causalidad tienen muchas miradas y que desde luego nos da la posibilidad a aquellos que hacemos el trabajo de campo, que estamos desde una perspectiva de la fenomenología, cada uno mira una realidad que puede ser contrastada con otros actores y que puede ser sujeto a verificación de la fuente informativa. Desde luego, cada realidad es distinta, hace la salvedad. Y también me recuerda un documento que consultamos en maestría, en URBE, Investigación Cualitativa, Fundamentos y Praxis. Y ahí ese documento es de Belkis Rojas Escalón. Belkis plantea allí que hay varias vertientes, varios canales que nos permite desarrollar la investigación cualitativa, como usted claramente en las dos diapositivas anteriores claramente pudo ilustrar. Y de esas vertientes nos dan la ruta metodológica que nos posibilita tener un abordaje certero de acuerdo al objeto de investigación. Y Belkis allí nos da como unas pautas para que nosotros como investigadores pudiésemos, digamos, abordar eh, la investigación de acuerdo a la mirada que tenemos nosotros, porque dice que el investigador tiene una mirada y que el investigador no se puede apartar de su mirada porque hay unos juicios de valores que anteceden el trabajo investigativo. Es decir, cada quien ya tiene una percepción de la realidad y esa percepción de realidad fue construida de acuerdo a su experiencia vital. Esa experiencia vital te hace a ti ya un sujeto con una percepción que no es la única ni es absoluta, pero que te hace a ti sujeto de una mirada y que debe ser contrastada en los procesos de triangulación de la data y procesos de triangulación de la información que tú tomas en el sitio de trabajo, es decir, en el sitio. Entonces, esa situación te permite tener una óptica de la realidad y que es sujeta a contratación de los pares o de las autoridades o de los docentes o de cualquiera que puede tener lo que usted dice ahí, una pluralidad de mirada que fortalece la investigación. Entonces, ya miramos la contratación como un ejercicio de metacognición académica que enriquece el producto en este caso, o la tesis, o enriquece el artículo científico, porque permite mirar otras aristas situacionales. De verdad, doctora, que quería complementar esta parte y les mencioné estos autores que yo cito en mi documento de maestría y que realmente usted me hizo recordar con esta clara clase que nos ha traído en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, estimado Ernesto. De verdad que estos aportes han sido muy valiosos. Nos hace recordar que estos posicionamientos son plurimetodológicos y que en la naturaleza misma de la investigación cualitativa se nos permite acercar nuestra mirada al objeto de estudio desde diferentes senderos. No solamente desde diferentes senderos, sino con diferentes prismas. Es decir, yo puedo asumir caminos diferentes, pero también al mismo tiempo, dependiendo del camino en el que me estoy ubicando, puede ser que mi horizonte comprensivo sea mayor por mi experiencia académica o menor si no he tomado ese camino previamente. Y entonces los prismas que puedo utilizar en mi día a día de investigación pueden variar. Como investigadora uno pues, se enriquece en cada proceso de acercamiento, pero también uno enriquece ese corpus teórico respecto a lo que es la investigación educativa en general. Entonces hay que reconocer que esos posicionamientos previos, como ya lo indicabas, me pueden permitir asumir una posición muy lineal respecto al carácter filosófico o al carácter epistemológico que me mueven como investigadora.
pero también pues debo asumir ese acercamiento desde la apoyet, es decir, decantando mis sentidos y no permitiendo que eso me afecte. Por ejemplo, como ya les indicaba en el encuentro anterior, si una persona quiere hablar de los traumas causados por la violencia familiar y su impacto en el rendimiento académico, el hecho de que el docente haya pasado por alguna situación familiar le pudiera matizar su mirada y tal vez ubicarse con una mayor sensibilidad dentro de este acercamiento. No significa esto que debe permitir que esas experiencias marquen los resultados. Es decir, debemos garantizar que no estén sesgados y eso algunas veces se hace difícil. Por eso también se critica tanto los procesos de investigación cualitativa, porque pareciera que no necesariamente pues, van a reflejar esas objetividades esperadas dentro de la investigación. Ya vamos a comentar un poquito sobre eso en una de las diapositivas que vamos a observar más adelante. Respecto a la necesidad que se mantiene de valorar los fenómenos desde esta perspectiva, pues en primer lugar podemos asumir algunos de los aportes de Dennison y Lincoln, quienes insisten en que esta valoración responde a la ausencia de compromiso social que mantenían otras miradas previas. Cuando se era totalmente positivista, pues realmente no interesaba la respuesta social a los requerimientos de esos colectivos educativos. Si, por ejemplo, querían estudiar el proceso de rendimiento en un contexto particular, bastaba con lo numérico, bastaba con la descripción de lo que allí sucedía en términos estadísticos, pero no había un compromiso por satisfacer los requerimientos reales, contextuales e individuales que se daban dentro de esa institución particular, que era el contexto o escenario de investigación. Luego, trata también de atender a la divergencia que se generaba entre la teoría y la práctica, porque en función de esa mirada tan restringida, pues surgían choques entre lo que la teoría indicaba y lo que se alcanzaba en la práctica. Entonces, el conocimiento comienza a verse como un proceso que se alcanza de un modo diferente. Como les indicaba, ahora se ve como algo que se concibe solamente desde el punto de vista colectivo, es decir, se genera en esa interacción colectiva, pero se construye socialmente. No lo construye el investigador, como se los había indicado ya, sino que se construye en ese dinamismo que se genera interaccional con los actores a los cuales yo he considerado como mis informantes claves. Un detalle importante que se les quiero indicar acá es que actualmente hay una fuerte, digamos, discordia entre los que asumen que en un trabajo doctoral o en un trabajo de maestría que valora una realidad a partir del enfoque cualitativo, se debe o no se debe indicar cuántos informantes claves vamos a manejar. Cuando nosotros hacemos la propuesta, si defendemos nuestra tesis doctoral en dos partes, la propuesta indica el qué voy a hacer y la defensa como tal del trabajo es que alcancé mi estudio. Entonces, algunos se niegan a la posibilidad de que en la propuesta se indique o se señale cuántos informantes claves vamos a tomar. Entonces, en el trabajo nosotros podemos en nuestro documento indicar que los informantes claves corresponderán a docentes de la institución, y la nombramos, que puedan ser personas que enriquezcan ese insumo de la investigación, producto de su experiencia y del manejo de la metodología tal que es la que nosotros estamos tratando de observar. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas. Entonces, aquí indicamos que estos son los sujetos, pero no decimos cuántos. Otra persona puede escribir el mismo documento y decir que va a considerar como actores importantes, o sea, informantes claves, 5 docentes de la institución, porque son los que más experiencia tienen y que sí han estado trabajando con el aprendizaje basado en problemas. Entonces, el segundo investigador define dentro de ese discurso, dentro de esas líneas, por qué lo está tomando. Está tomando 5 porque son los que utilizan aprendizaje basado en problemas. Los demás, como no lo utilizan posiblemente para él, pues no sean los más representativos. Pero hay otras personas que indican que nosotros no debemos indicar cuántos son exactamente, porque en el proceso de análisis de los datos, cuando la muestra se sature, es decir, cuando ya nadie pueda decirme nada nuevo respecto al fenómeno, ahí digo, detengo acá y no sigo interrogando, no sigo entrevistando. Entonces son posicionamientos muy diferentes. Realmente, pues todo depende de lo que decida el jurado, porque muchas veces uno tiene como investigador un proceso de acercamiento definido
Y el jurado pues puede sugerir algunos cambios. Entonces, debemos estar atentos a esto porque pudiera ocurrir que nos sugieran hacer transformaciones en cuanto a la definición de nuestros informantes claves. Y eso se los anuncio porque en algún momento pues vamos a estar en ese proceso de defensa. Bien, otros aspectos que podemos mencionar son los relativos a lo que indica Greenwood y Levin. Ellos indican que esta valoración cualitativa establece un puente entre la investigación y las necesidades de conocimiento de la sociedad, es decir, entre los compromisos sociales no atendidos por la investigación como tal. Por tanto, se ve como una investigación cercana a la vivencia, cercana a la experiencia y con más sentido de responsabilidad social. Pine y Weiss, por su parte, nos indican que allí surgen siempre dentro de estas investigaciones algunos movimientos analíticos importantes, sobre todo los de orden contextual, relacional y que, por supuesto, están centrados en la variación individual. Estos elementos analíticos de orden contextual y relacional son los que me van a permitir definir más adelante la posibilidad de réplica del estudio. Es decir, si yo defino claramente cuál ha sido el contexto y el espacio eh, temporal inclusive de mi investigación, es probable que otra persona pues asuma ciertos criterios similares en otro contexto y luego haga una comparación. No necesariamente para ver variantes o convergencias, sino para considerar este estudio como referente y ver esa posibilidad de apreciación en otro contexto, porque lo que se pretende en este tipo de investigación es nutrir el corpus teórico, es alimentar a través de nuevos conocimientos y no contrastar a ver qué se da mejor en un contexto o en otro. Porque si queremos contrastar, pues sencillamente aplicamos investigación cuantitativa y pues hacemos un estudio contrastativo y no hacemos una exégesis en un proceso intelectual diferente como es el que exige lo cualitativo. En este proceso de investigación cualitativa, en este enfoque, la realidad es concebida también como una forma social, porosa y flexible. Y precisamente por esta condición de ser flexible, dinámica, cambiante y volátil, es que no podemos garantizar que los resultados ni sean iguales en contextos diferentes, ni tampoco se mantengan en el tiempo. Es decir, en ese contexto pueden variar. Dentro de un año hacemos una investigación similar y podemos encontrarnos con una realidad totalmente diferente. Entonces, por eso es situada la investigación en función de las características propias de la realidad. Otro elemento que se pueden señalar, por ejemplo, son los indicados por Bichat. Este investigador plantea que una de las condiciones más importantes o uno de los requerimientos esenciales del investigador es que él tiene que acercarse con extrema sensibilidad, pero ubicarse al interior del discurso del otro. Es decir, si yo asumo en mi tesis doctoral, en mi trabajo doctoral, un posicionamiento cualitativo, debo acercarme a la realidad para tocar muy de cerca la vivencia de ese informante clave, para nutrirme de lo que él me diga, para descubrir a través del discurso su propio sentir, los propios significados y sus cosmovisiones. Porque lo que se intenta es rescatar la otredad, lo que diferencia a mi perspectiva del otro. Porque todos somos seres singulares, particulares, y podemos ver una realidad de diferente manera en función de nuestra propia experiencia, de nuestras concepciones o de nuestras propias creencias. Por supuesto que eso implica que el investigador pues tenga que acercarse de una manera más asertiva. Este involucramiento significa también romper barreras, muros de comunicación al momento de hacer las entrevistas o de incursionar como observador de manera que no afectemos ese proceso que estamos observando. O sea, que no seamos elementos que sesguen esa realidad, sino que ese involucramiento sea totalmente asertivo. Respecto al discurso, por supuesto, se exige un reposicionamiento, como ya les indicaba, porque se necesita conocer realmente con las propias palabras de ese sujeto lo que me quiere decir, en función de que hay términos propios que se manejan, pueden ser jergas particulares, y entonces en función de eso debo interpretar de una manera apropiada pues lo que se me quiere decir. En cuanto a los actores, este abordaje cualitativo rescata el protagonismo de los actores. Es decir, aquí el actor es el sujeto que esencialmente construye el conocimiento y nosotros debemos estar acompañando en ese proceso de construcción, delineando esa construcción teórica que va a emerger del proceso investigativo.
El enfoque cualitativo entonces, pues posibilita que se enriquezca ese quehacer investigativo, que sea más fructífero, que sean más densas las interpretaciones a través de las miradas dilatadas que le demos, pero también exige reconocer, como aquí se indica, la multiplicidad de formas de conocimiento y a profundizar sobre su alcance. Lo que se nos quiere decir con esto es que si bien nosotros podemos ser investigadores con mucha experiencia, el hecho de acercarnos por un método que no sea el natural que hemos venido utilizando en nuestras investigaciones, pues nos hace llevar nuestra intención investigativa a una forma de conocimiento diferente. Entonces, debo estar al día como investigador en cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son las nuevas formas de generar y de acercarme a esa experiencia, de generar conocimiento y acercarme a esas experiencias diversas y a profundizar en los métodos nuevos, en los acercamientos nuevos, en los cambios epistemológicos que se dan en la actualidad. Por eso, por ejemplo, comencé indicando esta mañana que teníamos 5 paradigmas que iban desde el positivista pasando por el paradigma interpretativo, el sociocrítico, el complejo, hasta llegar al transcomplejo. Y precisamente si quisiéramos hoy en día nosotros como investigadores ubicarnos en el plano del paradigma transcomplejo, pues apreciamos realmente que la profundidad con la que nosotros debemos abordar estos fenómenos difiere totalmente de la que pudiéramos haber empleado 2 décadas atrás. Por tanto, se exigen a los investigadores pues otros posicionamientos y el reconocimiento de que también en este campo pues el conocimiento ha ido avanzando y ha tenido nuevos aportes. Ahora, como lo indicaba también nuestro compañero Ernesto, es muy importante que como investigadores nosotros tengamos la posibilidad de reconocer nuestros propios juicios de valor y nuestras propias preconcepciones que pudieran afectar el proceso investigativo, para que una vez reconocidos podamos desprendernos de ellos. Porque si no lo hacemos, entonces el proceso de acercamiento va a ser errado y los resultados producto de los hallazgos alcanzados pues van a ser sesgados. Entonces es importante que hagamos este desprendimiento de juicios de valor. Por su parte, también es preciso que los actores pues se reconozcan como los protagonistas esenciales porque son ellos los que determinan la construcción del conocimiento. No soy yo exactamente como investigadora quien genera el conocimiento, yo solamente interpreto lo que ellos me dicen. La génesis del conocimiento la determina el insumo que aporta el actor. Y entonces debemos entender que ellos son los protagonistas porque precisamente lo que pretendemos es mostrar su alteridad, es decir, mostrar esa forma diferente de ver la vida, mostrar esa forma diferente de experimentar el proceso educativo, porque yo puedo como docente tener una apreciación sobre lo que es la evaluación o sobre lo que son las estrategias didácticas basadas en específicamente en una metodología, pero el estudiante lo puede ver de otra manera. Entonces yo lo que intento es descubrir esa alteridad, descubrir cómo ve la experiencia educativa desde su posición, porque yo la puedo estar apreciando desde una óptica y ahora pretendo reconocer cuáles son los significados que para él tienen esa experiencia educativa. Entonces observemos que son situaciones totalmente diferentes, perspectivas que cambian y en consecuencia pues los resultados van a ser cambiantes también. Si nosotros queremos preguntarnos ahora si la investigación cualitativa en estos tiempos pues tan cambiantes y dinámicos se mantiene vigente, pues tenemos que decir que realmente sí se mantiene vigente, sí lo es. Contrasto entonces los pensamientos de Basilachis y también de Denzin y Lincoln con lo que ya hace unas décadas atrás indicaba Richardson. Él nos hace referencia a que las investigaciones cualitativas se posicionan desde la sensibilidad del investigador. Y eso se mantiene presente en la actualidad. No podemos abordar una investigación cualitativa si no somos sensibles al hecho que queremos investigar. Pero también nos indica, o nos indicó en ese momento, que ningún discurso posee un lugar privilegiado y que tampoco ningún método puede reclamar el conocimiento universal. Y si profundizamos un poco en esto, se parece mucho a lo que indicaba Basilachis, porque ningún método, según Basilachis, pues captaba todas las sutiles variaciones de la experiencia humana. Por tanto, ningún método me puede reclamar el conocimiento absoluto respecto a la experiencia humana. Y
el hecho educativo es un hecho humano, esencialmente. Por tanto, debemos reconocer nuestra libertad de acercamiento, pero también esas limitantes que van a existir, porque por muy dilatada que sea nuestra mirada, pues aún mirándolo desde el campo transcomplejo, pueden haber quedado aristas sin considerar. Entonces es muy importante reconocer eso desde un principio cuando plasmemos nosotros nuestro discurso y reconozcamos cuál es el posicionamiento epistemológico y ontológico que vamos a asumir para poder pues, emprender nuestra investigación. Entonces, considerando esto, pues retomamos ahora algunas ideas centrales de Basilachis, porque ella pues, ha hecho sus aportes junto con Denzel y Lincoln, y nos llama siempre a la reflexión cuando estamos aplicando este enfoque. Ella nos dice que el investigador es susceptible al valor de la aproximación a través de muchos métodos. Es decir, si bien es multimetódico, si bien tenemos muchas alternativas de acercamiento, dependiendo del método que utilicemos, podemos ser más asertivos o no en el acercamiento, podemos indagar más profundamente o no, porque este tipo de acercamiento se va a unir también a nuestra experiencia con investigadores que nos den la pericia adecuada para poder acercarnos. Si yo, por ejemplo, nunca he hecho investigación-acción, sino que mis estudios han sido solamente cuantitativos o cualitativos, entonces, aun cuando existan otros métodos, esa aproximación que yo haga pudiera ser no suficientemente valorada dentro de mi actuación investigativa, porque el hecho de no haber tenido la experiencia puede haberme limitado en la profundidad que le dé en cuanto a la apreciación del objeto de estudio y que no sea capaz inclusive de transformar la realidad como se pudiera transformar o como deseo transformar. Entonces hay que tomar en cuenta que nuestra experiencia pues define también esa sensibilidad y entonces el valor de la aproximación va a ser diferente de acuerdo a los diferentes métodos que podamos emplear. Hace unos minutos también les comenté sobre las crisis de representación. Es decir, ya decíamos que la investigación cualitativa pretendía establecer un puente entre legitimación y creación. Es decir, aquí queremos crear conocimiento, construirlo socialmente y no quedarnos en la legitimación absoluta que propone el paradigma positivista. Realmente nosotros vamos a tener 5 crisis dentro de lo que ha sido la evolución de la investigación cualitativa, pero de estas 5 voy a mencionar solamente 2 en este momento. La primera, la crisis de representación, porque recuerden que nosotros nos acercamos para representar realidades ajenas, es decir, nos acercamos para interpretar. Y esa interpretación la traducimos en una representación discursiva, que es la que plasmamos en nuestro trabajo doctoral. Entonces, ¿cómo representamos nosotros esa realidad y cómo después reconstruimos esa realidad en el discurso doctoral? O sea, eso pudiera ser muy diferente, depende de nuestras habilidades comunicacionales, nuestras habilidades discursivas como tal, para poder plasmar a través de una pluma muy fina esa realidad. Pero allí justamente es cuando nosotros tenemos que entender que como no podemos captar la realidad, la pluma que define ese acercamiento es precisamente la del investigador. Sí, adelante, Ernesto, por favor, te escucho. Bueno, Adelante. doctora, en este momento, así como coincidí en el primer abordaje de su presentación, en esta percepción de la crisis de representación, bueno, difiere un poco, ¿no? Y soy muy respetuoso en los puntos de vista, así esté de acuerdo, pero también soy muy respetuoso cuando no lo estoy. Y tenemos que, desde la misma concepción de la pedagogía crítica, y tenemos que hablar desde los actuales y desde los clásicos. O sea, si nosotros desde Pablo Freire, ¿sí? Podemos mencionar hasta lo que se está dando, inclusive de Simón Rodríguez, que es uno de los grandes pensadores de la pedagogía y por eso vino a América. Hay inclusive un libro muy hermoso que yo recomiendo mucho a los compañeros, que es de Marco Raúl Mejía. Marco Raúl dice desde Pablo Freire, desde Simón Rodríguez hasta Pablo Freire, y es uno de los últimos documentos que Marco Raúl tuvo la posibilidad de compartir. Y dice que desde la pedagogía crítica siempre ella es disruptiva y busca más allá
busca más allá de tirar apuestas de transformación de realidad y todos aquellos que hacen parte del mismo entorno donde está situada la investigación, de alguna u otra forma está afectada en el entorno. Es decir, nosotros aquí desde la crisis de representación que usted está mencionando y está hablando de que el sujeto como tal, a pesar de que tenga unas preconcepciones que se debe apartar para que su información y su investigación sea mucho más cercana a la objetividad, siempre hay unos elementos que lo atan al sentimiento, que lo atan a lo que él le llama el apasionamiento del investigador, que quizás es el motor que lo impulsa a que haga la investigación. Entonces, yo retomo ese autor y difiero porque esa crisis va a estar permanente, porque esa es la crisis dinámica y dialéctica de la investigación, porque si no hay elementos dialécticos, desde luego no hay fronteras de contrastación conceptuales, epistemológicas, filosóficas, ¿verdad? Que nos permiten a nosotros tener otra mirada. Por consiguiente, el investigador y los que investigan un entorno siempre tienen que tener dispuesto lo que él le denomina una cultura a la sana discusión. ¿Por qué? Porque la discusión es la que nos permite, como en este ejercicio dialogante, enriquecernos y ponernos a la par de todos. Por eso vuelvo y retomo a Pablo Freire cuando él habla de los círculos de la cultura, que a través de los círculos de la cultura nos permite generar unos procesos de maduración, de conceptualización y de enriquecimiento. Pero si el investigador se va a poner en un pedestal y lo investigado por debajo de él, esa connotación hace de que no se acerque a la realidad porque hay una variabilidad de postura. Entonces, si todos nos ponemos en una postura igual, nos permite de que todos tenemos un saber, todos tenemos un conocimiento, y acuérdense muy bien que uno de los que revolucionó esta parte fue Thomas Kuhn en las revoluciones científicas. ¿Sí? Entonces, desde las diferentes miradas nos permiten complementar esa interdisciplinaridad que ambas enriquecen a un objeto de estudio que han considerado común y que nos permite generar una maduración del objeto estudiado. Entonces, yo en ese sentido me aparto un poco, pero en términos generales también concluyo con otras miradas que usted nos ha venido trayendo en este recorrido, ¿no? De la clase de hoy, que nos ha permitido hacer este tipo de análisis. Gracias, profe, muy amable por escucharme, a los compañeros. Muy, muy complementario y muy valioso el aporte. Sí, fíjate que realmente nosotros nos mantenemos en una crisis constante que obedece al hecho de que desde cada mirada y desde cada método que utilicemos para acercarnos a la realidad, podemos obtener retratos diferentes y posiblemente cada vez más ricos de esa realidad. A lo que yo me refiero con el hecho de que la investigación cualitativa ha pasado por estas 5 crisis es qué es lo que se ha visto como punto negro en el papel blanco del trabajo del investigador cualitativo. Es decir, de qué manera se le ha atacado al investigador cualitativo. Entonces, desde 5 aristas, y una de ellas ha sido la de la representación. Que bien Sandín, por ejemplo, defiende cuando dice, perfecto, entendemos que se pueda apreciar una crisis de representación, porque precisamente la clave en este proceso es la interpretación de la experiencia del otro. Pero es que eso mismo es lo que la enriquece, porque cada vez que nosotros podemos interpretar de una manera diferente, a través de un método diferente, a través de un acercamiento diferente, lo que ese sujeto me dice, yo estoy enriqueciendo el conocimiento. Entonces no lo debilito. Se me ha atacado en el sentido de decir que yo como investigador cualitativo no puedo representar la realidad porque ni siquiera tenemos mecanismos propios para la aprehensión. Por ejemplo, cuando queremos hablar del miedo, del temor, entonces ese elemento, ese constructo como tal no es aprehensible y por eso se ataca al investigador cualitativo. ¿Cómo pretendes tú hablar de miedo? ¿Cómo pretendes medir? Entonces,
tenemos que saltar de una vez con una bandera diferente y decir, es que no queremos medir, nosotros no medimos, nosotros interpretamos el sentir del otro, la otredad, la alteridad. Y entonces por eso Sandin defiende los posicionamientos cualitativos, indicando que bien, perfecto, se comprende que como estamos interpretando, lo que estamos abordando precisamente son las acciones de esos sujetos y estamos tratando de interpretar el significado de esas acciones, inclusive de esos discursos, de esas expresiones que son la parte donde se exterioriza su experiencia y su sentir, sus motivaciones particulares, y entonces pues tenemos cierta forma de representación por parte del sujeto que yo trato de interpretar. Por supuesto, ella también nos indica que ese proceso de interpretación se puede cargar de esos visos del investigador, no solamente por sus experiencias, sino porque tiene unos posicionamientos filosóficos y paradigmáticos previos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el campo de la enseñanza de la matemática, muy bien podemos hacer una evaluación o una valoración de la experiencia como tal en el aula de la práctica matemática, desde, por ejemplo, el posicionamiento del enfoque ontosemiótico, donde el valor de las relaciones semióticas y del cambio de los registros semióticos es esencial. Pero también pudiéramos hacerlo desde la teoría antropológica de lo didáctico, donde hay otros elementos sustanciales que movilizan el hecho educativo. O solamente me concentro en la teoría del aprendizaje basado en problemas y entonces ubico otras aristas de comprensión del fenómeno. Entonces realmente no se trata de atacar solo por atacar a la investigación cualitativa, como muchos han pretendido hacerlo, sino de descubrir realmente en eso que creemos que es una debilidad, cuáles son las bondades y las riquezas que nos aportan al conocimiento. Y entonces es muy válido lo que se han indicado, lo que han indicado estos autores que has mencionado, porque realmente nosotros reconocemos que hay una riqueza escondida que aún no se maneja. Y por ejemplo, Rodríguez, una investigadora que se ubica en el plano de la transcomplejidad, hace esfuerzos porque el educador en el área de la matemática se concentre en rescatar esos conocimientos propios de los contextos donde se dan estas enseñanzas. Por ejemplo, si estamos hablando del contexto latinoamericano, que es el que ella defiende, ¿por qué no rescatar ese valor que se le da a las interrelaciones que se establecen en el campo, por ejemplo, de una comunidad indígena, de una zona marginal, y cómo la matemática es expresada en estos contextos y qué riqueza se tiene a partir de esta investigación? ¿Cómo aprecian ellos la matemática en este contexto y cómo les es útil sin necesidad de que avancen hacia campos más profundos? Es decir, reconocer la utilidad, el uso, la aplicabilidad de estos conocimientos en su contexto y reconocerlos como seres matemáticos importantes dentro de un escenario totalmente diferente. Entonces, es abrirnos a nuevas posibilidades. Pero por supuesto, lo que Sandin también pues resalta es que cada posición, como yo se los indicaba, depende de la teoría que me mueva, pues va a tener diferentes implicaciones en la comprensión del fenómeno. Por ejemplo, los estudios de Godino, sí, Batanero, Font, Wilhelmi, tienen unos visos muy particulares que aportan a la enseñanza de la matemática que difieren, por ejemplo, de los que se manejaban hace 3 décadas atrás. Pero estas posiciones han implicado un crecimiento en el corpus teórico de la enseñanza de la matemática muy, muy amplio. Entonces es abrirnos a la posibilidad de que, en efecto, estamos creciendo cada vez que hacemos valoraciones cualitativas. Adelante, Gil, si quieres hacer algún aporte, te escucho. Este, hola, señor. Bueno, mirando esta parte de que habla el compañero Néstor y la que está hablando usted, en cuanto es como un sesgo, en cuanto a donde el investigador mete su parte emocional, entonces, ¿cómo nos ayudaría ahí la investigación mixta? Esa es mi pregunta, sí. Bien, te explico lo siguiente. Existe la posibilidad de sesgo, naturalmente, pero nosotros como investigadores debemos tener claros nuestros propósitos investigativos y también tener claro cuáles son nuestras posiciones filosóficas, paradigmáticas y epistemológicas. Es decir, qué voy a estudiar, cómo lo quiero estudiar y desde qué perspectiva lo voy a estudiar. Entonces, para que no se crea o no se genere esa posibilidad de sesgo, entonces debemos estar claros en esos tres elementos ontológicos, epistemológicos, metodológicos, para que
quien lea nuestro trabajo doctoral reconozca cuál es la perspectiva desde la cual nos hemos estado acercando. Pero entonces hay otros que sugieren que por qué no contrastar precisamente esas apreciaciones desde la mirada doble, funcionando ambas perspectivas. Algunos autores reconocen que sí pudiera ser una opción totalmente válida y justamente nosotros en algunas investigaciones que hemos realizado, pues descubrimos una riqueza que aporta esta fusión. No solamente reconocer, por ejemplo, cuántos estudiantes están sometidos a una situación de violencia familiar, sino cómo de alguna manera esos elementos influyen en su rendimiento y en la generación de comportamientos disruptivos en el aula. Entonces, mezclar ambas posiciones pudiera ser interesante. Sin embargo, no descartamos que la posibilidad de acercamiento estrictamente cualitativo pues también es fructífera. Entonces, todo depende de la mirada que le quiera dar el investigador. Si el investigador desde una vez que inicia su proceso decide fusionar y lo complementa como miradas, pues precisamente va a tener la oportunidad de generar un producto más rico. Pero si quiere solamente posicionarse en lo cualitativo, pues también se le respeta. Eso es lo bonito de este proceso, donde cada quien tiene su mirada, donde cada quien determina la apreciación que quiere hacer sobre el objeto. Tenemos otra persona que quiere participar. Adelante, por favor. Un cordial saludo, doctora. Bueno, frente Gracias. al tema de la crisis, frente a los enfoques cualitativos, lo considero necesario, entendiendo que la representación es una imagen, es un símbolo, es una fotografía de un escenario real situado y en muchas ocasiones esa imagen, ese encuadre, esa representación no tiene fundamentos o tiene fallas en la construcción metodológica, en la validación, en la confiabilidad del diseño de los instrumentos. Se hace necesario este grito de crisis porque nos obliga a ser muy responsables con el reconocimiento, la interpretación de la información, ser muy riguroso con el diseño de los instrumentos, con su validación, con reconocer esas propiedades y esas condiciones de los participantes o de las voces hablantes en las investigaciones. Y creo que le hace bien el reconocer esa crisis, no una crisis de no reconocimiento, sino una crisis para fortalecer y ser mucho más responsable con la rigurosidad, porque de hecho el enfoque cualitativo reconoce la subjetividad, es una condición sine qua non de ella, pero es importante que se haga bajo unos condicionamientos metodológicos de carácter científico que nos permitan garantizar que esa imagen, que esa representación, que ese símbolo del cual se interpreta de esa realidad sea lo más, que tenga el mayor grado de credibilidad. Entonces, creo que no le hace mal la crisis al enfoque, creo que por el contrario nos hace conscientes de asumir esa responsabilidad en el conocimiento. Muy amable. Excelente ese aporte también, igual que los que han manifestado nuestros compañeros previamente. Considero lo siguiente, eso que nos menciona sobre el llamado a reflexionar sobre esa responsabilidad que tenemos de garantizar el seguimiento de una ruta metodológica apropiada es muy válido. Es muy importante porque eso nos remite inmediatamente a la necesidad que tenemos de plasmar en nuestro trabajo doctoral los elementos de rigurosidad científica. Es decir, uno de los elementos del capítulo 3 es mencionar precisamente con detalle cómo vamos a garantizar que nuestro estudio es válido y que pues hay cierta fiabilidad en él. Entonces hay unos mecanismos que debemos conocer y que debemos plasmar en ellos dependiendo de cuáles han sido nuestros modos de acercamiento. Por ejemplo, si nos acercamos a través de una entrevista, pues una manera de corroborar que eso que vamos a contrastar y analizar a partir de la exégesis que vamos a realizar en nuestro estudio es que cuando tenemos ya la transcripción, pues naturalmente debemos recurrir al actor y preguntarle si es eso lo que nos ha querido indicar. Entre otras cosas, ese es uno de los mecanismos que permite pues validar esta situación. Y luego pues vamos a hacer mención a cómo la triangulación juega este papel importante también.
Entonces, justamente sobre estos elementos que ya hemos venido mencionando, pues podemos mencionar como punto de entrada un abreboca a lo que va a ser nuestro próximo encuentro y es reconocer el papel que juega la validez y la Así es. confiabilidad o la fiabilidad en nuestro proceso de estudio. Bien, en el próximo encuentro nosotros vamos no solamente a tocar los acercamientos epistemológicos, mencionando, por ejemplo, algunos transmétodos o algunos caminos como el fenomenológico, tocando un poquito de cómo se acercan ellos para ver cuál de ellos es el que nos va a permitir acercarnos a nuestro objeto de estudio, sino también que tenemos que comentar cómo vamos a estructurar nuestro capítulo 3, mencionando, por ejemplo, cómo vamos a abordar la validez. Antes de continuar, sí, por favor, adelante. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Por eso lo importante de tener en cuenta con respecto a los trabajos que usted nos envió, de que ese capítulo 2 y ese capítulo 3 sean afrontados o buscados con nuestra tesis, con nuestro trabajo de grado, que ese modelo pedagógico, eh, ese modelo o ese paradigma donde nosotros nos vamos a parar, sean enfocados a nuestra tesis para que nos vaya sirviendo en el trabajo de grado. Era mi aporte, ¿no? Bien, estimada Claudia, tienes razón. Cada vez que nosotros vamos a involucrarnos en el proceso investigativo, pues conviene tener referentes metodológicos de estudios que también hayan pretendido hacer un acercamiento a nuestro objeto de manera similar. Referentes ontológicos, porque hay tesis doctorales que han abordado el mismo objeto de estudio, inclusive referentes epistemológicos, porque los acercamientos desde el punto de vista del método han sido similares también. Entonces, es bueno Doctora, saber. tengo una preguntita que hacerle. Tengo una pregunta que hacerle en ese sentido. Hay un paradigma especial de que la universidad acoge o cualquiera que podemos hacerlo. Fíjese que hay unos emergentes que podemos hacerlo, por ejemplo, como la artesofía, la decolonialidad. O sea, o la universidad exige como tal alguno. Interesante el planteamiento. Te indico lo siguiente, la institución tiene una apertura total a cualquier perspectiva de carácter epistemológico, de carácter paradigmático. Es decir, si tú te quieres ubicar en el paradigma transcomplejo y hablar de la enseñanza de tu área, supóngase el lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, desde la decolonialidad, puedes hacerlo perfectamente. Si quieres aplicar investigación, acción compleja, Eso, lo puedes exacto. hacer. Si Muchísimo. quieres aplicar, por ejemplo, el método de la hermenéutica comprensiva, diatófica y ecosófica de Rodríguez, lo puedes hacer. O sea, todos los métodos, transmétodos que en los actuales momentos están surgiendo en la palestra investigativa, los puedes asumir con total libertad. Lo importante es que Muchísimo. manejes el Muchísimas gracias. elemento conceptual y que Sí. garantices que ha sido correctamente aplicado. Entonces, por ese Ok. lado, no tenemos Muchísimas, inconveniente. Pero muchísimas gracias. gracias. Gracias por la pregunta porque ya nos liberamos de esa presión. No tenemos que estar ubicados en un solo método ni en un solo paradigma. Si quieren ubicarse en el paradigma interpretativo con enfoque cualitativo, lo pueden hacer. Si quieren transportarse a otro también. Tenemos otro compañera que desea intervenir. Adelante, por favor. Sí, buenos días, doctor. Bueno, mi pregunta va más que todo aquí viendo las actividades. En la actividad 2, en los puntos que usted deja, el último, el punto 10 dice que la evaluación se realizará mediante una rúbrica que se anexa como archivo. Yo esta rúbrica no la he podido conseguir, no sé si es que pues el dominio de la plataforma no me lo ha permitido o es que no ha sido subida, no ha sido subido este archivo. Bien, permíteme que al terminar la clase nuevamente revise la plataforma y confirme si está habilitada o no la visualización de la misma. Entonces,
no hay ningún problema. Sí, doctora, sí está habilitada. Sí está habilitada. Ahí en el grupo mandé el link donde después está la clase anterior. Está habilitada. Ah, bueno, perfecto. Sí, algunas veces tenemos inconvenientes con algunos recursos que no se visualizan de una vez, pero yo creo que sí, en la semana pasada estuve apreciando y sí se veía todo. Cualquier duda pueden yo escribir, hago no hay la ningún problema. pregunta sobre disculpe, yo hago la pregunta sobre la rúbrica que usted habla ahí, un archivo. Habla de un archivo de una rúbrica con la cual se va a evaluar esa actividad. Por eso te indico, cuando termine nuestro encuentro, reviso en el transcurso de la tarde con calma y pues confirmo que esté disponible. No te preocupes, yo lo hago ahora más tarde. Bien, entonces continuando, ajá, Doctora, dígame. buenos días, un abrazo, bendiciones, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, a su orden, dígame. Doctora, aquí conectados ahí cerca de 30 docentes que estamos por primera vez con usted, pues en actividad virtual, ¿verdad? Sincrónica. Y bueno, ahorita con la doctora anterior le comentábamos precisamente, porque la inscripción de nosotros fue prácticamente temporal, estamos recientemente vinculados a la universidad. Y apenas estamos como tratando de conectarlos con la plataforma y bueno, tenemos el primer encuentro y sí queríamos escuchar, ya ustedes tuvieron el primero, al igual que consultarle si en la clase anterior usted la tiene también grabada para que nos facilite ese link y nosotros por ahí pues como enlazar aquello que se dijo con lo que se ha dicho hoy y poder nosotros también desarrollar nuestras actividades, ¿verdad? Que están planteadas creo que para el 30 de noviembre. Entonces... era eso, prácticamente son como 30 docentes, más de 30 docentes acá que están vinculados por primera vez con su actividad. Muchas gracias. Dairo Pérez es mi Bien, nombre. encantada. Estimado Dairo, te comento que en la plataforma aparece un link donde puedes revisar, visualizar el encuentro anterior. En ese encuentro anterior discutimos algunos elementos sobre cómo abordar un objeto de estudio. Y entonces discutíamos a través de un discurso muy fluido en ese momento, si por ejemplo quisiéramos valorar cierta problemática, cómo debíamos escribirlo a nivel de nuestro trabajo doctoral. Hasta allí llegó prácticamente el aporte del primer encuentro, pero también abríamos a la posibilidad de que nuestros estudios se puedan realizar desde diferentes miradas. Y entonces, pues allí tuvimos la oportunidad de plasmar algunas interrogantes, de hacer algunas sugerencias. Nuestra compañera Claudia hizo algunos aportes y algunas preguntas. Traté de orientarles para que ubicaran cómo iba a ser la estructura de nuestro trabajo. Respecto a las fechas, les adelanto, no se preocupen, es una formalidad que debe ubicarse allí. Si necesitan más tiempo, solamente indíquenmelo, yo muevo la fecha, no hay ningún problema. Y si necesitan que les atienda alguna consulta particular, pueden enviarme un mensaje directo, ya sea WhatsApp o por la plataforma, como ustedes lo consideren más prudente. O sea, no se sientan aislados, no se sientan desconectados, siéntanse con la libertad de preguntar. Inclusive, la primera pregunta que me van a hacer es si el objeto de estudio que ustedes han considerado realmente es un objeto de estudio bien definido. Eso lo podemos conversar a través de pues, ciertos audios privados para que ustedes pues, tengan esa cercanía. No sientan temor de hacer ninguna pregunta porque para eso estamos, para orientarlos. Nosotros vamos a ser quienes nos vamos a tomar de la mano y bueno, darnos fuerza para poder visualizar ese objeto de la mejor manera posible desde la perspectiva que ustedes quieran. Tengan la libertad de asumir cualquier enfoque, cualquier método, el fenomenológico, la investigación en acción. O sea, ustedes son los que van a decidir cómo se quieren acercar. Y todas esas precisiones metodológicas, en este momento vamos a hacer es un acercamiento, un breve acercamiento. Después lo vamos a profundizar. Nosotros cuando estamos haciendo un trabajo doctoral, estamos modificando una hora antes de hacer la detención, porque nos encantó esta cita, porque esto me parece mejor así. Entonces, estamos en ese enriquecimiento constante. Por tanto, no es que el 30 de noviembre vamos a presentar el 90% de la tesis y ya esto está culminado. No, lo que estamos es plasmando nuestras primeras ideas. Recuerden que lo que vamos a hacer es un retrato y entonces estamos colocando pues las primeras pinceladas. De aquí en adelante es nuestra creatividad la que le va a matizar pues a ese retrato pues de la mejor manera posible. Bien, bien, entonces vamos a dejar este punto que es tan importante para discutir en nuestro próximo encuentro,
porque me gustaría enlazar lo que es esta validez y la triangulación con lo que vamos a discutir, que es cómo construir nuestro capítulo 3 en nuestro tercer encuentro. Inclusive puedo pues mostrarle algunos ejemplos de algunas tesis ya desarrolladas para que ustedes aprecien que pues no es algo muy complejo. Y les puedo enviar, una vez que discutamos eso en el encuentro virtual, les puedo enviar eso al grupo para que ustedes lo tengan disponible. Entonces, bueno, ha sido un placer compartir con ustedes. Agradecida por esas preguntas que son enriquecedoras, esos aportes valiosos que han realizado. Y aquellos que tengan dudas, por favor, no se preocupen, sin ningún inconveniente, plantéelo, ya sea por un mensaje interno o de la mensajería de la plataforma, para ofrecerles la orientación que ustedes pues merecen y requieren en este momento. Entonces, bueno, si no hay más nada que agregar, pues abiertos a nuestro próximo encuentro. Que tengan un feliz fin de semana.